Bien, buenos días, soy Jaime Martín Ruano y para este seminario nuevo voy a hablar un poco de Nintendo. Cómo surgió, a qué se ha venido dedicando todos estos años, volumen de ventas y un poco su situación actual. Nintendo empezó en 1889, aquí podemos ver su logo inicial, de mano de su fundador Fujajiro Yamauchi. Empezó como una empresa de naipes y cartas, que tenía la particularidad sobre todo de contener dibujos en lugar de solo números. Esto hacía que la legislación acerca de juegos de azar y cartas fuese un poco laxa con Nintendo. Más tarde, en 1950, con la dirección ya a manos de su hijo y debido a los problemas que tuvo con la Segunda Guerra Mundial, Nintendo decidió dedicarse a otras líneas de negocio, como por ejemplo arroz instantáneo, sucursales de hoteles del amor y un servicio de taxi. También siguió con su línea de naipes y llegó a acuerdos con Walt Disney para hacer barajas de los personajes de Disney. Nintendo acabaría dedicándose en la década de los 60 a los juegos de mesa, para más tarde adaptarse y comercializar juguetes electrónicos y videojuegos, debido principalmente al boom que tuvo compañías como Atari. Nintendo acabaría produciendo también su primera consola, TV Game 15, y a partir de ahí sería desarrollando la Nintendo que conocemos hoy en día. Aquí podemos ver una evolución de las consolas de Nintendo a lo largo del tiempo, y de las cuales vamos a hablar de algunas de ellas a continuación. Sobre todo de las más importantes o que más aceptación han tenido, que más han vendido. La línea de consolas Game Boy. En 1988 Nintendo fabricaría Game Boy, consola icónica de la compañía que destacó por ser la primera con cartuchos de juegos intercambiables. Esta consola a su vez también marcaría una línea de negocio a seguir por Nintendo que trataría de la producción de consolas portátiles, bajo el logo, el eslogan de poder jugar en cualquier parte, poder llevarte tu consola a cualquier parte y poder jugar allí. Game Boy y Game Boy Color venderían 118 millones de unidades y dos modelos de Game Boy posteriores mejorados con mayor potencial, etcétera, que son la Game Boy Advance y Game Boy Advance SP, venderían 123 millones de unidades. Seguiremos con Wii. Wii es la consola más vendida de Nintendo y esto se debe a que solo hubo una versión de Wii, no hubo reversiones como la SP o la Advance de Game Boy. Esto hace que se considere la consola única más vendida de Nintendo, con 101 millones de unidades. Esta consola fue un éxito en su momento, destacando de la competencia como Xbox o PlayStation, sobre todo por la línea de negocio que tomó Nintendo. En lugar de seguir los pasos de sus competidores, Nintendo dirigió la Wii a un público no consumidor, familiar y no jugadores habituales, presentando una consola más familiar, con un gran catálogo de salida y con periféricos muy singulares, como Wii Mode, que tenía por ejemplo sensor de movimiento infrarrojo, que permitía jugar con la familia de novedosas maneras, o el Wii Fit. Aquí tenemos la plataforma o el periférico que se usaba, que sobre todo era para hacer deporte. También tenía control de movimiento, de peso, etc. O el videojuego Wii Sport, que también permitía hacer deporte con la familia. Esto le destacó de la competencia e hizo que incluso Xbox o PlayStation intentaran emular su éxito sacando periféricos o maneras de jugar como por ejemplo el Kinect. Hablamos de Nintendo DS y 3DS, lo cual se pueden considerar los sucesores de Game Boy, la consola portátil, y que se caracteriza principalmente por su doble pantalla táctil. Nintendo DS, a pesar de haber salido muchos años después de Game Boy, todavía seguía permitiendo el uso de sus cartuchos, es decir, tenía una ranura para los cartuchos de Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, incluso Game Boy y Game Boy Color, a la vez que también tenía una ranura para los cartuchos de su propio juego, de la Nintendo DS. Destaca también que en los 10 años de vida que tuvo la consola, hubo unas 9 revisiones, unos 9 modelos diferentes, es decir, por ejemplo, una versión XL, una versión más potente. En esto también se incluye las revisiones de 3DS. DS se estima que vendió unas 154 millones de unidades y 3DS tuvo un poco menos de éxito, que fueron unos 69 millones. De 3DS destaca por ser la primera consola que te permitía jugar en 3D sin necesidad de gafas. En 2009 la empresa tenía una cuota de mercado del 83,3% en el nicho de los videojuegos portátiles y de las consolas portátiles. Tenía el 68,3% de la cuota de mercado debido a sus consolas portátiles que destacaban mucho por encima de la competencia, como podía ser por ejemplo PSP. Hablaremos a continuación de Wii U.
que Wii U fue un intento de Nintendo de emular el éxito de la Wii, pero que se pegó un terrible batacazo. Destaca principalmente por su Game Pass que vemos en pantalla, que buscaba, al igual que Wii, añadir diferentes modos de juego, diferentes maneras de jugar. La realidad es que este Game Pass a la hora de jugar era bastante poco cómodo para manejar. También culpables del fracaso que tuvo la Wii U fue una pésima campaña de marketing y un catálogo de videojuegos bastante corto, bastante exigüe. La consola tuvo unos 5 años de vida útil, lo cual para una consola es un poco. No tuvo ninguna revisión y tuvo unas ventas de 13,5 millones de consolas, haciendo de Wii U la menos exitosa de Nintendo en toda su historia. Después de Wii U y en la actualidad Nintendo está vendiendo Nintendo Switch, que es su última consola. Esta consola destaca porque aúna las dos líneas de negocio que ha mantenido Nintendo este tiempo, la línea de portátiles y la línea de consolas de sobremesa, haciendo de Nintendo Switch una Nintendo híbrida. Híbrida porque como he dicho, puedes jugar tanto ella de manera portátil, llevarte a cualquier parte, siguiendo el eslogan de Nintendo de poder jugar en cualquier parte con tu consola, pero también puedes conectarla al televisor y jugar como una consola de sobremesa. Para suplir un poco el batacazo que se pegó Wii U, Nintendo ha prometido un catálogo de más de 1800 juegos. Hasta la fecha, la consola salió en 2017, ha vendido 34,5 millones de unidades. Aquí podemos ver un poco las cifras de ventas de las consolas, de las últimas consolas de Nintendo en millones de yenes en 2017, 2018 y 2019. Vemos cómo Nintendo Switch ha ido apareciendo en el mercado y vendiendo más a la vez que 3DS y Wii U desaparecía y Nintendo dejaba de venderlas. Pero Nintendo no solo vende consolas, también vende videojuegos y merchandising. Entre las muchas franquicias de videojuegos y sagas de videojuegos que tiene, como por ejemplo Donkey Kong, Fire Emblem, Sonic, vamos a destacar 3. Mario, la franquicia de Mario, que es la franquicia de videojuegos más vendida de todos los tiempos, cuenta con más de 200 juegos vendidos y otros muchos en los que aparece Mario, y tiene más de 12.000 millones en unidades vendidas. También hay que decir que hay subfranquicias procedentes de Mario, como puede ser Super Mario o Mario Kart, que también está en el top de franquicias más vendidas, haciendo uno de los buques insignias de Nintendo. También cabe mencionar The Legend of Zelda, que tiene 113 millones de unidades copias vendidas y es bastante querida por el público. Sobre todo junto a Mario destaca Pokémon. El caso de Pokémon es especial porque no solo es propiedad de Nintendo. Su propiedad se divide a partes iguales entre Nintendo, de Pokémon Company y Game Freak, que es el estudio que lo creó y lo diseñó. Es la franquicia más grande en general, no solo de videojuegos, que existe actualmente, debido sobre todo también a que vende merchandising como mangas, ropa, peluches, etc. Sus videojuegos se estiman en más de 307 millones de unidades vendidas y cuenta con más de 60 juegos diferentes. Como hemos dicho, Nintendo no solo vende juegos o consolas, también ofrece merchandising en gran cantidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una Nintendo Store en el que se ve merchandising de Mario. O los Pokémon Center, como son solo tiendas de Pokémon, que están repartidas a lo largo del mundo, por ejemplo, Japón, Italia o recientemente la apertura del centro Pokémon en Londres. Pokémon es un mastodonte a la hora de vender merchandising, vende una cantidad ingente de él, como hemos dicho, mangas, hay torneos, hay incluso Poképarks, que son parques de Pokémon. Es un completo éxito. En la actualidad y junto con Switch, Nintendo ha decidido invertir en otra línea de negocio que son los videojuegos móviles, los móviles, y que Nintendo va a considerar una prioridad en el negocio a partir de ahora. Nintendo ya ha sacado hay diferentes juegos, como puede ser el Animal Crossing Pocket Camp o el Fire Emblem Heroes. Nintendo considera que este mercado puede ser un éxito y el futuro de los videojuegos. Pues hasta aquí la presentación. Gracias por su tiempo y espero le haya gustado.